su Biblia en el libro de San Juan. Dios, abra su Biblia en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 3. Así que vamos a comenzar leyendo. Hoy vamos a leer varios versículos. Y comenzaremos por esta palabra tan conocida, tan predicada por los evangelistas. San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Diga conmigo, sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras, que son malas, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Denle un aplauso al Señor por esa palabra. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande el amor de Dios al mundo, que Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y continúa diciendo: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar a la gente. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para que a través de Él seamos salvos. Aleluya. Dios no envió a su Hijo para condenar. Venga conmigo al libro de San Juan. Seguimos con San Juan. Vamos al capítulo 7, versículo 53. Cada uno se fue a su casa. Capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían
uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos, aplauda también esa palabra. Él no vino a condenar. Jesús no vino a condenar. Jesús no vino a acusar a nadie. Sabemos muy bien quién es el que acusa. La Biblia dice que el que acusa es el diablo. Aquel que San Juan 10:10 dice que vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero continúa diciendo la palabra. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por un lado vemos la obra del diablo, la obra de las tinieblas, enfermando, oprimiendo, acusando, señalando. Por el otro lado vemos la obra de Dios, salvando, liberando, bendiciendo. Alguien tiene que gritar: gloria a Dios, aleluya. Jesucristo vino a salvar. Jesucristo vino a destruir la obra del diablo. Jesucristo vino a esta tierra a reconciliar al hombre con Dios. Jesucristo vino a quitar del medio el pecado. Jesucristo vino a sanar toda enfermedad. Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. Él vino a darte vida. Él no vino a condenar. Él no vino a señalar. Él no vino a avergonzarte por tu pecado. Él vino a restaurar tu vida. Él vino a levantarte. Él vino a perdonar todos tus pecados. Él vino a salvar. Aleluya. A esto fue lo que vino Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 12, dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras de Jesús. Cuando hablamos de las obras de Jesús, no solamente hablamos de las sanidades, de las liberaciones, no solamente hablamos de los milagros o de las veces que ha resucitado muertos. Cuando hablamos de las obras de Jesús, también hablamos del amor, de la misericordia, del perdón de los pecados, de levantar al caído. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino para que tengamos vida eterna. Él no vino a señalarnos. Él no vino a acusarnos. Él le dijo a esta mujer que había cometido adulterio: yo tampoco te condeno, porque yo no he sido enviado para condenar. Yo he sido enviado para salvar. Ahora conocemos las obras de Jesús. Y también conocemos las obras del diablo. El diablo vino para enfermar, para afligir, para oprimir al hombre. El diablo vino para esclavizar, para cautivar, para llevarte a la miseria, a la ruina. Él es el padre de mentira, él es el engañador. Él es aquel que acusa. Pero el libro de Apocalipsis dice que el acusador ha sido lanzado fuera. Ahora, si conocemos las obras del diablo y conocemos las obras de Jesús, encontramos la pregunta: ¿de qué lado estás?
Hubieron unos fariseos y unos escribas que vinieron a Jesús y le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes no procurarían mi muerte. Ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo están haciendo. Todavía hay gente que está dentro de las iglesias haciendo la obra del diablo, difamando al hermano, hablando mal de la iglesia, hablando mal de la autoridad espiritual, aborreciendo la luz porque están en tinieblas. Todavía hay gente que se pone del lado del diablo y el diablo le aplaude cuando está criticando a un hermano. El diablo le aplaude cuando está hablando mal de la iglesia. Esas no son las obras de Dios. Ese hombre, esa mujer ha caído en tiniebla, y si se arrepiente, Dios le perdonará y lo levantará y lo usará para su gloria. Pero si no se arrepiente, se perderá en el infierno. Por sus frutos los conoceréis. O haces las obras del diablo o haces las obras de Dios. Hay gente en la iglesia que hace las obras del diablo. Ve el pecado en uno y ya lo está acusando, lo está condenando. El que esté libre de pecado, que sea el que tire la primera piedra. Todos se tuvieron que ir. Nadie es perfecto. No hay una iglesia en la tierra que sea perfecta. Todos tenemos errores. El único perfecto se llama Jesucristo. Él es el único perfecto. Y Él nos llamó a nosotros a que hagamos sus obras, a levantar al caído, a hacer misericordia, a perdonar, a restaurar, a liberar. Hablábamos hace algunos domingos acerca del corazón sano y hablamos sobre la oración del Padre Nuestro. Líbranos, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. El retener una ofensa es algo muy peligroso. Una persona que retiene una ofensa, una persona que no perdona, inmediatamente cae en tinieblas. Y lo que habla es tinieblas, lo que dice es tinieblas, porque ha caído en tinieblas, porque no ha perdonado a su hermano la ofensa. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos tiene? ¿Fruto del Espíritu Santo? Nunca una persona que está bajo la unción del Espíritu Santo va a hablar mal de una iglesia. Nunca una persona que está llena del Espíritu Santo va a hablar mal de un hermano. Nunca. Dios no nos puso por jueces en la tierra. Dios no nos puso para condenar a nadie. Dios no nos dio autoridad para señalar a nadie. Dios nos dio poder y nos dio autoridad para echar fuera el diablo. Dios nos dio poder para romper las obras de las tinieblas. Dios nos dio poder para predicar el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, las buenas nuevas. Para eso se nos dio el poder. Venga conmigo al libro de San Lucas, capítulo 4. Libro de San Lucas, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hablar mal de los hermanos. Dice así: me ha ungido para contar chismes. Me ha ungido para llamar al hermanito y contarle lo que está haciendo el otro hermanito. Me ha ungido para hablar mal del hombre de Dios. Grite bien fuerte: no, 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 no. Nada de eso. El Espíritu de Dios no te unge para nada de eso.
Para eso está la influencia del diablo. El Espíritu me ha ungido, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es el evangelio de poder. Este es el evangelio de poder. El evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. Aleluya. Venga conmigo. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. El versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Lo mismo que le dijo a la mujer adúltera, pero acá le agrega esto: para que no te venga alguna cosa peor. Mira que has sido sanado, mira que has sido liberado, mira que has sido restaurado. Vete, pero no peques más, porque el pecado trae enfermedad, trae ruina. El pecado trae muerte, trae separación. El pecado trae destrucción en la familia. El pecado abre la puerta a las tinieblas. Pero gloria a Dios que tenemos a la dádiva del Padre, la cual es vida. Aleluya. Él nos dio vida a través de su Hijo amado Jesucristo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Siempre que usted abra su boca para hablar, fíjese si lo que va a decir está alineado con lo que diría Dios o con lo que diría el diablo. Tienes que hacerte esta pregunta: ¿de qué lado me encuentro? Cuando alguien peca, cuando alguien cae en descrédito, en alguna falta, en algún pecado, ¿quién es el que se alegra? ¿Quién es el que se goza? El que se alegra es el infierno. Cuando un hermano cae, cuando un hombre de Dios cae, el que se alegra es el infierno. ¿Usted de qué lado está? ¿Está de aquellos que señalan y acusan y maldicen? ¿O está de aquellos que restauran, como dice el libro de Santiago, con espíritu de mansedumbre? Está del lado de los que levantan, de los que perdonan. Si usted perdona, si usted levanta, usted restaura, usted estará fluyendo en la unción del Espíritu Santo. Usted estará alineado al Padre, usted estará alineado al cielo, y la gloria de Dios lo envolverá, y saldrá palabra de su boca y será un instrumento de sanidad, un instrumento de restauración, un instrumento de liberación, porque somos profetas de vida, no de muerte. Estamos para levantar, estamos para restaurar, estamos para sanar y para bendecir en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Dice así el versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Venga conmigo al capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para arruinar, para destruir las obras del diablo. Y las obras del diablo no solamente son enfermedades, brujerías, maldiciones. La murmuración también es una obra del diablo que activa un espíritu que se llama el destructor. El chisme también es una obra del diablo. La contienda también es una obra del diablo. El hablar mal de la iglesia es una obra del diablo. Por eso si alguien se acerca a usted y le habla mal de su iglesia o de cualquier otra iglesia, o le habla mal de su apóstol o cualquier otro apóstol, usted tiene que saber que eso es una obra del diablo. Y usted tiene que hacer la obra de Jesús. Destruya esa obra del diablo. Confronte a esa persona y dígale: eso es de las tinieblas, eso no es de Dios, eso causa daño, causa división en el cuerpo de Cristo, contamina los corazones de los hermanos, hace que muchos se pierdan. Reprenda la obra del diablo. Usted fue puesto para destruir las tinieblas. Pedro dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Si estamos en luz, se tiene que notar. No puede una persona decirte que está en la luz cuando con su boca está aborreciendo la luz. No puede una persona engañarte diciéndote que está en Cristo si está hablando mal de su propio cuerpo. Iglesia, tenemos que aprender a discernir espiritualmente, y no es muy difícil. Las obras del diablo son obras malas y las obras de Dios son obras buenas. ¿De qué lado estás? ¿Harás lo malo o harás lo bueno? ¿Hablarás mal o hablarás bien? La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tienes que saber que toda persona que habla mal de alguien, lo que está haciendo se está reflejando él mismo. Y el que juzga viene a hacer y hacer lo mismo. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado del acusador? ¿Estás del lado que el que provoca la contienda, la división en la iglesia, el que le hace daño al cuerpo de Cristo? ¿Cómo hay gente tan inmadura que se levantan contra el mismo cuerpo de Cristo? Eso es una obra del diablo. No podemos aborrecer a nuestros hermanos, dice la palabra. Si estamos en luz, no podemos aborrecer a nuestros hermanos. Somos uno en Cristo, somos hermanos. Debemos amarnos, pero debemos destruir y sacar a luz estas obras del diablo. A nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios. Por eso, ¿quieres fluir en la unción del Espíritu Santo? Haz lo que hacía Jesús. Jesús sanaba, Jesús libertaba, Jesús perdonaba, Jesús restauraba. Pero también cuando aparecía alguno haciendo las obras del diablo, Jesús se lo decía: usted es un hijo del diablo. Usted ama a esa persona, claro, la ama, pero eres un hijo del diablo porque estás haciendo las obras del diablo. Así que arrepiéntete y haz las obras de Dios.
perdona, levanta, restaura, haz misericordia. Den un aplauso grande al Señor, vamos. Aleluya. Nunca se nos dio autoridad para meternos en la vida de la gente. Dios no respalda eso. Dios no nos dio poder y autoridad para meternos en la vida personal de la gente. Dios no nos dio poder y autoridad para criticar a nadie. Dios nos dio poder y autoridad para echar fuera demonios, para predicar su palabra, para sanar a los enfermos. Manténgase en eso y la unción del Espíritu Santo va a fluir. Alguien tiene que bendecir a Dios, vamos. Aleluya, dele fuerte ese aplauso. Para eso es la unción. Para eso es la unción. Miren lo que dice el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 2. Versículo 2. Y luego que me habló, levante su mano derecha y diga conmigo, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿A quién escuchas? De acuerdo a quien escuches, es el Espíritu que va a entrar en tu vida. Si prestas tu oído como lo hizo Eva a la serpiente te va a meter huevos en la mente. Como dice el profeta Isaías, huevos de áspid. Pensamientos. La serpiente viene a susurrarte al oído y luego se va. Te hace una visita, te envía un WhatsApp y luego se retira. Pero te dejó los huevos en la mente. Y si no destruyes esos huevos de serpiente, esos malos pensamientos que entraron por tu oído, si no los destruyes, se convertirán en víboras que van a descender a tu corazón. Víboras de amargura, víboras de enojo, víboras de ira, víboras de pecado. Por eso usted tiene que prestar atención a quién escucha. Usted es responsable de lo que entra en su vida. Si usted escucha a un hombre de Dios que está alineado a lo que hablamos, entonces el Espíritu de Dios va a entrar en usted. Y la palabra dice Espíritu con la letra E grande. Está hablando del Espíritu Santo. No escuche a la gente que habla mal. Eso es muerte. Y va a traer muerte a su vida. Levántese y confronte. Y si es necesario, si esa persona fue a su casa, ábrale la puerta y échelo fuera. No sirve para tu vida. Esa gente trae destrucción. Esa gente hace daño. Échala fuera si no se arrepiente. No tengas temor en echarlo fuera. Jesús echó fuera a un grupo de personas cuando levantó a la hija de Jairo. Hay gente que la tienes que echar de tu vida. Si te mantienes conectado a esa gente, esos huevos de áspid van a estar en tu mente y de repente todo está bien, pero un día estás mal. Algo te pasó, algo te sucedió. Y es el momento en que van a nacer esas víboras, es la oportunidad para que esos pensamientos que has recibido, esas palabras malvadas y llenas de envidia, llenas de destrucción que has recibido, es el momento para que entren en operación. Deseche las obras del diablo. La Biblia dice: retened lo bueno y desechad lo malo. Acérquese a gente que habla de Cristo. Acérquese a gente que cuando usted la escucha usted siente más fe. Camine con gente que cuando usted la escucha tiene el deseo de santificarse más todavía, de consagrarse más a Dios.
elija personas que estén a su alrededor, que lo lleven a la presencia de Dios, no que los metan en los ríos de murmuración, de crítica y de destrucción. Este mensaje es muy claro. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿De qué lado estás? Si te pones del lado del diablo, terminarás destruido, porque todos esos demonios van a estar corriendo por todo tu ser. Pero si te pones del lado de Dios, el río de vida va a fluir. Qué lindo que es ser un profeta de vida. Qué lindo que es poder acercarse a alguien que ha caído a pecado y decirle: Dios te ama y te da una nueva oportunidad. Dios ha venido a restaurar, Dios ha venido a salvar, Dios ha venido a darte vida y vida en abundancia. ¿Recuerdan el leproso lleno de lepra? Aquel hombre vino a Jesús lleno de lepra. Todos se apartaban del leproso. Totalmente solo, rechazado, vino a Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. Denle un aplauso al que vive. Jesús vino a limpiar, a restaurar, a sanar, a perdonar nuestros pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo señala. Pedirle perdón a Dios si hemos hablado mal, si hemos estado actuando mal. Pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, yo quiero hacer las obras de Jesús en la tierra. Yo quiero hacer lo que Jesús vino a hacer, porque de eso se trata, ser cristianos, ser seguidores de Cristo, seguidores del Señor, hacer sus obras. Y para eso se nos da la unción. La unción se nos da para dar buenas noticias. La unción se nos da para sanar, para liberar y para predicar el evangelio del reino. Para eso es la unción. Para eso es la unción. Para pudrir el yugo del diablo. Para dejar libre a los cautivos. Para eso es la unción. Vamos a ponernos de